Bienvenidos, soy María Angélica Mora, acompañada de Yurley Suárez y Angie Charrupe, estudiantes de licenciatura en Educación Infantil del curso Educación Inclusiva y Diversidad. Sean todos bienvenidos a la exposición de este podcast, en el cual se tratará de un tema muy relevante como lo es la diversidad y la interculturalidad a partir del enfoque de derechos en la primera infancia. Reflexionemos sobre la siguiente pregunta: ¿cómo se enmarca la diversidad y la interculturalidad a partir del enfoque de derechos? Principalmente para dar respuesta a la misma, se debe tener muy claro como el concepto de diversidad y de interculturalidad, ¿sí? Cuando hablamos de diversidad, hacemos referencia a la variedad de diferencias que existen entre los niños y las niñas. Decimos por eso que la variedad en la primera infancia esta representa como las maneras en las que se desarrollan, se comunican y piensan los niños dependiendo de su cultura y de los tiempos en el que vivan. Esto significa que nos enfrentamos a diversas infancias, ¿sí? Marcadas no solo por la pertenencia o un grupo social, sino por la forma particular en la vida de cada niño y niña, cómo se manifiestan sus entornos, sus intereses, sus formas de aprendizaje y entre otras cosas. Y la interculturalidad es vista como la alternativa que se debe tener en un aula de clase, ya que mediante como la socialización de estas se pueden hacer intercambio de experiencias culturales y se pueden afianzar estas culturas propia de cada niño. El enfoque basado en los derechos de la niñez es un marco teórico que busca orientar las acciones necesarias para dar cumplimiento a los derechos humanos de niños, niñas y adolescentes. Desde el punto de vista normativo, este enfoque se basa en las disposiciones estándares de contenidos en la Convención sobre los Derechos del Niño y los distintos instrumentos internacionales de derechos humanos, pues su principal preocupación es la concreción o materialización de sus derechos, con especial atención a los grupos de niños, niñas y adolescentes que son víctimas de la discriminación, desigualdad, exclusión social, tales como los indígenas, los migrantes, los que presentan algún tipo de discapacidad, en situaciones de pobreza, privados de su medio o entorno familiar, y los cuales están privados de su libertad. Para UNESCO, la diversidad cultural y los derechos humanos deben coexistir, no competir. De hecho, la diversidad cultural y el diálogo intercultural son palancas claves para fortalecer el consenso sobre la Fundación Universal de los Derechos Humanos. Visto desde el ámbito de la educación, la diversidad cultural sugiere la toma de conciencia del valor del principio de igualdad en la intermediación de las diferencias e identidades, no como polaridad de los aprendizajes propios y ajenos, sino precisamente en favorecer la reflexión sobre los espacios de acercamiento, conocimiento y reconocimiento recíproco entre distintos grupos e individuos con un sentido de apertura y pertenencia en ocasiones. La educación como pilar fundamental del desarrollo de cualquier persona y de la sociedad ocupa actualmente un lugar muy privilegiado en las agendas de los gobiernos y de las organizaciones internacionales, que insisten a partir de los acuerdos y declaraciones que suscriben minimizar como las brechas y las desigualdades sociales para garantizar la universalidad del derecho a la educación. Esto como que nos incita a reflexionar en una perspectiva de educación marcada por la diversidad, el respeto, por la diferencia, la igualdad de oportunidades y por la equidad, ¿sí? Es decir, como que pensar en una educación explícita, en valores y propuestas pedagógicas
y prácticas coherentes que con esto postule y acepte las realidades de nuestros contextos educativos.